Diario de un alumno. Continuación del capítulo Nueva York y Fontainebleau, 1923-1925. En abril zarpé para Londres, mientras miraba cómo se alejaba el perfil de las torres de Nueva York. Repasé las experiencias y acontecimientos de los últimos 6 meses. En la vida uno a veces atraviesa por desiertos emocionales, terrenos áridos donde nada ocurre. Otras veces las experiencias e impresiones se acumulan. Por momentos uno se halla en un oasis, en otros en una selva entre animales salvajes. Los meses, las semanas y los días parecen convertirse en años. En mi caso, había estado viviendo en un país de abundantes experiencias emocionales y mentales. Fue bastante extraño que hubiese encontrado un maestro y una enseñanza precisamente en Nueva York, donde nunca hubiera esperado encontrar algo de contenido interior. En mi primera visita en 1919, aunque me gustó la gente, la ciudad como lugar de residencia me pareció repulsiva. Tuve el mismo sentimiento en mi segunda visita, y la ciudad me es todavía más ajena que ninguna otra capital, incluyendo a Pekín. Aunque todavía me disgusta como ciudad, siempre pienso en ella con un sentimiento de agradecimiento, porque me siento endeudado. Como Gurdjieff solía decir, todo palo tiene 2 puntas, una buena y otra mala. Nueva York es una ciudad temible y, como toda gran ciudad, un centro de tensión. Una gran ciudad es como un dínamo que succiona la energía de millones de seres humanos, a quienes la naturaleza agrupa en grandes cantidades en ciertas partes del planeta, como hormigas y termitas en sus gigantes colonias. Todo ello sin duda para un propósito cósmico. Las termitas, que han sacrificado su vista, su sexo y su libertad al Estado, sin duda aluden con orgullo al tamaño de sus ciudades, tal como algunos neoyorquinos y londinenses se jactan de que sus ciudades sean las más grandes del mundo. La posición de Francia e Inglaterra frente a Norteamérica es comparable a la de la antigua Grecia frente a la joven Roma. Por cientos de años después de que Roma se convirtiera en una gran potencia, Grecia siguió ejerciendo una enorme influencia sobre ella y sobre los nuevos pueblos que surgieron en Europa. Apenas llegué a Londres, escribí al Prieur para preguntar si podía ir a trabajar allí. Mientras tanto ordené mis asuntos financieros. Aunque parte de mí aún deseaba ir al instituto en Fontainebleau, otra parte se resistía. Al no recibir respuesta, esta otra parte comenzó a proponerme todo tipo de razones para no ir. Después surgieron la timidez, el miedo a lo desconocido y a lo desacostumbrado. ¿No debería yo ocuparme de mis negocios en vez de perder mi tiempo en algo que en definitiva podría resultar ser solo otra doctrina más? Durante una semana o 2 continuó esta lucha entre el sí y el no, y al final algo en mí, o la gracia de Dios, me movió a ir. Llegué a Fontainebleau y tomé un coche de caballos. Mientras el caballo trotaba calle abajo, mis emociones fueron removidas como por una cuchara.
y todo se grabó tan fuertemente en mi aparato receptor que las impresiones están tan claras hoy como entonces. El resplandor del sol, los frondosos árboles, el tintineo del pequeño tranvía de Samois, el canto de los serruchos y el dulce olor fresco del aserrín en el aserradero, las casas, la gente y el sombrío castillo del príncipe Orlov. El coche se detuvo frente a un gran portón y el cochero dijo: «Priure». Le pagué y de puro nerviosismo le di una propina que lo hizo quitarse el sombrero. Por encima de la tapia pude ver el suave tejado del castillo y desde el patio vino el sonido del salpicar de una fuente, un sonido agradable en aquel caluroso día de primavera. Al lado de la puerta de la conserjería había una campanilla con las palabras «Sones fort». Así lo hice y esperé. No se oía nada. Toqué otra vez. Después de un rato aparecieron 2 niños y sin decir palabra cogieron mi equipaje y lo pusieron en la conserjería. Y el mayor, que se llamaba Valya, me indicó que me sentase. Ellos desaparecieron. Pasó un largo rato y mientras estaba sentado me dejé penetrar por las impresiones y pronto sentí algo muy inhabitual en la atmósfera. No sabía si era el resultado de algo dejado por los antiguos monjes o por la pequeña corte de la señora de Maintenon o por el trabajo de Gurdjieff y sus alumnos, pero era similar a lo que uno siente en iglesias y templos antiguos. Y supe que al venir aquí, mi deseo más profundo, aunque inconsciente e informulado, me había sido concedido. La aparición de la señora de Hartmann, que entró y me estrechó la mano, cortó el hilo de mis reflexiones. ¿Recibió el señor Gurdjieff mis cartas?, pregunté. He estado esperando una respuesta. ¿Sus cartas?, dijo ella. El señor Gurdjieff no contesta cartas. ¿Por qué esperar tanto? Regresamos hace ya 3 semanas. Bien, le enseñaré su habitación. Quizás desee descansar. ¿Sí? Perdone. Tengo mucho que hacer. Me llevó a mi habitación que estaba en el primer piso, lujosamente amueblada al estilo francés antiguo. Mi ventana daba a los grandes céspedes y sombreadas veredas, canteros de flores y pequeños estanques, todos relucientes bajo el resplandor del sol, y más allá, el bosque. Me apoyé en el alféizar de la ventana y llenándome de tanta belleza, toda la tensión y aprensión se desvanecieron. Una vez más, el Pilgrim's Progress me vino a la mente. Entonces Christian pasó, aunque lleno de temor a los leones, siguió cuidadosamente las instrucciones de vigilante y oyó, sí, los rugidos de aquellas fieras, pero ningún daño recibió. Batió palmas y en 4 saltos llegó a la portería del palacio y preguntó al vigilante: «Christian, ¿de quién es este palacio? ¿Me será permitido pasar en él la noche?» Portero: «Este palacio pertenece al señor del Collado y ha sido construido para servir de descanso y seguridad a los peregrinos. ¿Y tú? ¿De dónde vienes y a dónde vas?»
Cristian, vengo de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte Sión, mas la noche me ha sorprendido en el camino y desearía, si en ello no hubiese inconveniente, pasarla aquí. Portero, ¿cuál es tu nombre? Cristian. Ahora me llamo Cristian. Mi nombre anterior era Sin Gracia. Desciendo de la raza de Jafet, a la cual Dios persuadirá de morar en los tabernáculos de Sem. Portero, ¿cómo has llegado tan tarde? El sol es ya puesto. Cristian, he tenido dos grandes desgracias. Primeramente me dejé rendir del sueño en la ensenada de la cuesta del collado, y como si con esto no hubiese perdido bastante tiempo, durmiendo se me cayó de las manos el diploma, cuya falta no noté hasta que estaba en la cima, de la cual tuve que volver, y gracias al Señor lo encontré. Estas han sido las causas de mi tardanza. Después de haber descansado, fui al bosque donde había mucha gente atareada cortando matorrales, limpiando la tierra, quemando basura o cortando troncos. Una joven a la que había conocido en Nueva York dejó su trabajo para saludarme. Gurdjieff pasó, pero después de mirar hacia donde yo estaba, no me hizo más caso, como tampoco los otros. Y algo desalentado me alejé. Al sentir la necesidad de compañía, me uní a uno de los grupos de trabajo, tratando de ayudar un poco hasta que sonó la campana de la torre y todos fuimos a tomar el té. Durante los primeros días dormí en mi habitación, en el Ritz, como lo llamaban los alumnos, los dormitorios lujosamente amueblados donde se instalaba a los invitados y a los recién llegados. Desde allí me cambiaron arriba, al corredor de los monjes. Más tarde fui trasladado de nuevo al último piso, a lo que solían ser las habitaciones de la servidumbre, que daban al patio de los establos y era llamado el Callejón de las Vacas. Era libre de hacer lo que quisiera y aparentemente nadie me hacía caso. Pero quería trabajar y cuando pregunté qué podía hacer, me dijeron que ayudara en el bosque. Entonces me unía con un grupo o con otro. He dicho que aparentemente nadie me hacía caso. En realidad todo lo que hacía, la forma como lo hacía y lo que decía era comunicado a Gurdjieff. Había oído sobre el duro trabajo físico y muchos alumnos del tipo intelectual lo encontraron extremadamente duro. En cuanto a mí, acostumbrado a largas horas de trabajo como peón en Australia y a la vida de las trincheras en Francia, esto no era nada difícil y me encontré muy a gusto en tales condiciones. Pero aún tenía que descubrir lo que era trabajar, aún de manera semiconsciente. Al hacer los movimientos por las noches, experimentaba una satisfacción física, emocional y mental, como nunca me había ocurrido antes. Incluso cuando hice danzas folclóricas con los campesinos de Europa Central y de Rusia. Había algo nuevo en estas danzas, algo que no era ni folclórico ni clásico. Sin embargo, tenía algo de los dos. El baile de salón y el jazz, que me habían apasionado y en los que me habían considerado bastante bueno, ahora me parecían necios y sin sentido,
hasta subhumanos. Al pasar el tiempo y al aprender más de los movimientos y danzas, más disfrutaba de la buena danza clásica, de la danza folclórica y del ballet, y disfrutaba menos del baile moderno. Puede ser que esto fuese una de las pequeñas cosas que subconscientemente tenía miedo de perder. A propósito, después de haber estado en el Prieuré cerca de un mes, un viejo amigo con el que había trabajado en Rusia, el joven príncipe Emi, me invitó a una fiesta en un cabaret de Montparnasse. Y aunque disfruté de su compañía y de la de sus amigos, la atmósfera del lugar y el baile me hicieron sentir físicamente mal. Nuestra vida diaria seguía una rutina que cambiaba con alguna frecuencia. La campana para despertarse sonaba a las 6:30. El desayuno consistía en grandes rebanadas de pan tostado con café. Después venía el trabajo en los jardines, o en el bosque, o en la casa. Había una pausa desde las 12:30 hasta las 2 para el almuerzo. El té era a las 4 y la cena a las 6:30. Las danzas y movimientos seguían hasta las 10 o las 11. Durante el día, el señor Gurdjieff daba charlas para todos y hablaba a los alumnos individualmente. A los pocos días de mi llegada, uno de los alumnos me enseñó los alrededores. El castillo fue un regalo de Luis XIV a la señora de Maintenon. Lo había mandado a construir a partir de las ruinas de un viejo monasterio, del que no quedaban sino unos pocos bloques de piedra. En uno de estos apenas pude descifrar Ad Maiorem Gloriam Dei. El castillo había pasado a Maitre Laborie, el abogado de Dreyfus, de cuyo albacea Gurdjieff lo compró en 1922, con muebles y cuadros, algunos de Rosa Bonheur. La casa estaba armoniosamente proporcionada por dentro y por fuera. Le daba a uno una sensación de bienestar y satisfacción. Desde Avon corría un arroyo a través de la propiedad, de 13 acres de extensión, cercada por un muro alto. Escondidas del castillo por árboles, había una fila de casitas llamada el Paradou, y allí vivían la madre de Gurdjieff y su hermana casada, su hermano Dimitri y su familia, el doctor y la señora Storval, y el señor y la señora de Salzmann. Más allá del Paradou había un invernadero en ruinas, y todavía más allá el Study House. El Study House había sido construido por los alumnos unos 18 meses antes, con materiales de un hangar en desuso. Tenía la forma de un teque, derviche. Las paredes y el suelo eran de tierra. Dentro, sobre la entrada, había una pequeña galería con un asiento, y colgada alrededor de la galería había una colección de instrumentos de cuerda y tambores del cercano y el lejano oriente. En las paredes había varios diplomas o certificados en caracteres orientales que le habían sido otorgados a Gurdjieff en diferentes ocasiones. El piso del Study House estaba cubierto de alfombras de Persia, Afganistán y otros países orientales.
y también había tapices colgados de las paredes. Dentro y a la derecha de la entrada había un estrado con colgaduras, el asiento del propio Gurdjieff. A lo largo de las paredes del Study House había asientos elevados para los espectadores, separados del espacio abierto por una valla de madera pintada. Al fondo había una plataforma elevada de tierra cubierta con linóleo para los movimientos y delante una pequeña fuente. Las ventanas tenían vitrales y estaban pintadas con una agradable armonía de colores. También había, distribuidos en las paredes, en una escritura parecida al persa o turco, aforismos o proverbios. La atmósfera era la de un lugar sagrado, debido en parte al efecto de la combinación de colores sobre los sentidos y los sentimientos, porque Gurdjieff sabía cómo producir efectos precisos mediante colores, así como mediante sonidos y movimientos, y en parte por las vibraciones de los alumnos que practicaban allí los movimientos y las danzas sagradas. Me llevaron a través del jardín, ahora en pleno florecimiento, hacia una piscina. Al lado de la orilla más alta había un mirador. Ahí comenzaba la huerta. Más allá estaba el bosque con sus paseos, un lugar de belleza, dignidad y encanto, y sobre todo, saturado por una atmósfera como la de una iglesia antigua o un monasterio, y sin embargo, viviente y vital. Pasamos un grupo de niños que jugaban juntos. Nicolás Stornvall, Busik de Salzmann, de 5 años, algunos de los sobrinos y sobrinas de Gurdjieff, y la señora de Salzmann, con su hijo Michel, de 6 meses, en un cochecito. Terminamos nuestro paseo en la vaquera. Tenía curiosidad por verla, ya que había conocido a Catherine Mansfield en Londres cuando ella y John Middleton Murry estaban montando Signature con Koteliansky, y Orange le había publicado su primer relato en la New Age. Fue él, según ella, quien le enseñó a escribir. Horace le había sugerido que fuese al Prieuré. Ella había pasado unos días allí y se iba a decidir si debía quedarse. Ella vio al señor Gurdjieff en París, con el señor Pinder como intérprete. Gurdjieff le dijo seriamente que si quería vivir más tiempo tenía que ir a un clima cálido y seco. ¿Y cuánto tiempo más viviría?, preguntó ella. No lo sé, contestó él. Ella pensó un momento y dijo: no, si usted me lo permite, volveré y viviré el resto de mi vida en el Prieuré. Cuando Catherine Mansfield volvió al Prieuré, Gurdjieff dijo que tenía que pasar mucho tiempo en la vaquera, ya que las emanaciones y los vaos de los animales la ayudarían. Se construyó una plataforma sobre los pesebres y el señor de Salzmann pintó las paredes y las puertas de vivos colores y dibujos. Aquí la señora Murry, acostada en un diván, observaba cómo ordeñaban las vacas o miraba un dibujo del eneagrama en el techo. El señor de Salzmann también había pintado a algunos de los alumnos
y como se dice que todos representamos a un tipo de animal o pájaro, había dibujado sus rostros dándoles los cuerpos que les correspondían. Horace tenía el cuerpo de un elefante, otro el de un asno, otro la cabeza de un perro de lanas, otro la de un buitre. Una joven pareja comprometida tenía cabezas de tórtolas, etc. Nunca una vaquera había sido tan alegre, colorida e interesante. Una de las jóvenes que la cuidaba me dijo que Catherine Mansfield había expresado su gratitud a Gurdjieff. Si me hubiera marchado del Prieuré y hubiera seguido mi antigua vida, me hubiera muerto muy pronto de aburrimiento, dijo. Aquí, en todo caso, estoy viva por dentro y la gente alrededor mía está viva. Y aquí no soy Catherine Mansfield, la escritora, sino la señora Murray, una mujer enferma, cuidada, sin aspaviento, sin sentimentalismo. Otra cosa, aquí por fin veo lo que siempre he deseado ver. Personas que son ellas mismas y que no representan un papel detrás de una máscara. Al final, ella estaba en un estado en el que un pequeño choque sería fatal, y el pensamiento de que J.M. Murray iba a venir a verla la inquietó, porque ella dijo que él nunca entendería lo que el Prieuré representaba para ella. Murió poco después de que él llegara. Había dicho que Gurdjieff y su gente habían hecho todo lo posible por ella y que había llegado a una mejor comprensión de sí misma y de los demás en su corta permanencia en el Prieuré que en toda su vida anterior. Sin embargo, la gente todavía habla y escribe del charlatán de Fontainebleau que causó su muerte prematura. Yo estaba entonces en Rusia y le escribí a Murray, que me contestó con una frase. KM era perfecta. Por supuesto no era perfecta, pero su chispa de energía solar le daba una comprensión, especialmente sobre las mujeres. Desafortunadamente sus admiradores deseaban que fuese una especie de ángel, y Murray alentó este deseo. Parece ser que Gurdjieff y algunos alumnos habían venido a París desde Hellerau, donde habían estado por algún tiempo, y con él algunos de los mejores alumnos de Jacques Dalcroze, los cuales después de ver las danzas de Gurdjieff se dieron cuenta que la euritmia, aunque proporcionaba un fundamento para el estudio del movimiento, era un juego de niños en comparación. Gurdjieff, tan pronto como llegó a París, comenzó a hacer ensayos para una demostración. Él mismo diseñó y cortó los trajes. Los alumnos los confeccionaron. La primera demostración en París se dio en el Théâtre des Champs-Élysées. Pero aunque el teatro estaba repleto, ningún francés se interesó lo suficiente como para llegar a ser alumno. Esperaron otros 20 años. Cuando Diaghilev, quien era amigo del señor de Hartmann, vino al Prieuré, estaba tan impresionado con las danzas y los movimientos que hizo varias visitas. Cierto número de alumnos de Uspensky y otros vinieron de Londres para la demostración, y la misma señora Uspensky ayudó en los preparativos. La mayor parte del dinero para esta fase de las actividades de Gurdjieff vino del grupo inglés de Uspensky.
al que pertenecían el doctor Maurice Nicholl y su esposa, así como Clifford Sharp, editor del New Statesman, y su esposa, el doctor J. A. M. Alcock y el doctor James Young. Más tarde la doctora Maribel Algernon Blackwood, J. D. Beresford y D. Dmitri Novich vinieron a las reuniones. Unos 20 de ellos eran personas destacadas en sus profesiones y eran lectores o colaboradores de la revista de Orach, la New Age. Gurdjieff visitó al grupo en Londres y varios alumnos fueron escogidos para ir al Prieuré, pero solamente Orach y 3 o 4 más se quedaron allá por cierto tiempo. Cuando llegué, todos los ingleses, excepto Orach, 2 o 3 mujeres y 1 o 2 jóvenes, se habían marchado para volver a sus empleos o para trabajar de nuevo con Uspensky. La hija de la señora Uspensky y su hijo pequeño permanecieron en el Prieuré. Después de haber experimentado con casi todo tipo de trabajo físico y de incomodidades como soldado, marinero, granjero y obrero, consideraba que el Prieuré no tenía nada que aportarme en este aspecto. Pero no me llevó más de 2 o 3 semanas para comenzar a ver que aún tenía mucho que aprender, para darme cuenta de que no sabía cómo trabajar físicamente, como un hombre y no como una máquina. Se me había dicho que picara piedras, y junto con 4 muchachas me pasé 10 días partiendo piedra caliza en trozos pequeños del tamaño de una nuez. Contrastaba con el trabajo de los hombres a la sombra, en los senderos del bosque. Bajo el calor del sol, el trabajo se hizo monótono, tedioso y aburrido, y mis sentimientos comenzaron a revelarse. Trabajaba espasmódica y nerviosamente. Un día apareció Gurdjieff con el doctor Stormwald. «¿Por qué trabaja tan nerviosamente?», preguntó. «Es un resultado de la guerra», dije. «No», replicó. «Pienso tú siempre así. Observa a Gertrude. Mira cómo ella trabaja. Toda tu atención se va en observar el reloj, esperando escuchar la campana de la cena». Al día siguiente el doctor Stormwald me dijo: «Tú sabes, el señor Gurdjieff dice que debemos aprender a trabajar como hombres, no como obreros ordinarios. Como hombres, no como máquinas. Trata de ahorrar tu energía mientras estás picando piedras. Desperdicias mucha energía lamentando lo que haces. Haz una lista de 30 o 40 palabras en una lengua extranjera y memorízalas mientras estás trabajando. Al mismo tiempo trata de sentir tu cuerpo y de darte cuenta de lo que estás haciendo». Comencé a darme cuenta de que cuando Gurdjieff le decía algo a uno, esto era registrado no solamente en la mente, sino en los sentimientos, de tal manera que uno no podía evitar reflexionar seriamente sobre ello. Poco después, al esforzarme en hacer este simple ejercicio, comenzó a tener lugar un cambio en mi actitud hacia la monotonía del trabajo. Parte de la energía que había estado desperdiciando con mi lamento fue utilizada productivamente para mí mismo. El trabajo incluso llegó a satisfacerme. Unos días más tarde,
Gurdjieff apareció otra vez y me echó un vistazo. Al día siguiente se me dio otro trabajo: ayudar a los jóvenes a regar el jardín más lejano. El agua tenía que ser traída desde el arroyo, fuera del portón del sur, a una distancia de 100 yardas, de modo que se necesitaba toda la mañana. Un día advertí que el arroyo corría al otro lado de la tapia alta que bordeaba el jardín más lejano, y me pareció que si pudiéramos abrir un boquete y hacer correr el agua a través de la tapia, ahorraríamos una enorme cantidad de trabajo. Mi compañero estuvo de acuerdo, pero señaló que el agujero podría hacer derribar la tapia. Entonces sugerí hacer un sifón por encima de la tapia. Conseguimos una manguera y succionamos el agua, conduciéndola por encima de la tapia de 10 pies de altura para que cayera dentro de la zanja. Se solucionó nuestro problema. Algunos de los alumnos vinieron a verlo. Uno dijo: imagínate, todas esas grandes mentes como Orach, Nicholl, Young y Pinder pasaron semanas cargando agua y ninguno de ellos pensó en esta idea tan simple. 2 días después, Gurdjieff regresó de un viaje. Emocionados, le contamos lo que habíamos ideado para el agua y le pedimos que viniese a verlo. Mientras estábamos a su lado, orgullosos de nuestra obra, él vio todo y dijo: muy bien, muy ingenioso. Ahora tengo otra idea: quitar la manguera y llenar la zanja. Buscaremos un manantial. Entonces continuamos transportando el agua desde afuera. Esa misma semana me encontré con el doctor Stonewall, quien dijo: te mostraré algo. Me llevó con él. Me señaló una de las inscripciones y me preguntó: ¿sabes lo que dice? Negué con la cabeza. Dice: recuerda que aquí el trabajo es un medio, no un fin. El manantial no fue encontrado sino 5 años después, y me tocó a mí encontrarlo. Su descubrimiento se convirtió en el medio de una nueva comprensión del trabajo y de mí mismo en relación con el trabajo. Pero ya hablaré de eso a su debido tiempo. Algunas veces Gurdjieff tomó medidas drásticas para hacernos ver cómo estábamos apegados o identificados con nuestro trabajo y sus resultados. 2 inglesas aficionadas a la jardinería habían trabajado intensamente en el jardín y produjeron una hermosa combinación de flores. A los alumnos jóvenes, y especialmente a los niños, se les echaba de allí, a menudo por temor a que lo estropeasen. Cuando el jardín estaba en su esplendor, le pidieron a Gurdjieff que viniese a verlo. Él vino y se aseguró de que todos los demás también vinieron. Asintió con la cabeza, sonrió y dijo: muy bonito, y se alejó. Aquella noche ocurrió que el portón quedó abierto y las terneras y las ovejas pastaron en el espléndido jardín. Como resultado de estos 2 incidentes, releí, y por primera vez con provecho, el elixir de George Herbert. Mi Dios y mi Rey me enseñe en todas las cosas verte a ti, y en todo lo que se emprende hacerlo como para ti. Un sirviente con esta condición hace del más vil oficio algo divino. Quien según tus leyes barre una habitación, de ello hace el acto más fino.
En esta la piedra famosa, que en oro todo lo transforma, porque lo que Dios posee y toca no puede nombrarse de otra forma. De vez en cuando se corría la voz para que quienes estuviesen disponibles fueran al bosque. Gurdjieff aparecía y empezaba lo que llamábamos un equipo de trabajo, scurry, derivado del ruso skорей, rápido. Se repartían herramientas y se daban varios trabajos individualmente y en grupos. Limpiar, cortar la maleza, prender fogatas, limpiar zanjas. Todos trabajaban con rapidez y esmero, hasta llegar a su límite. Pero, y esto era una de las metas, con atención. El mismo Gurdjieff trabajaba apremiándonos con skórey, skórey. Era estimulante y se podía aprender mucho sobre uno mismo si uno era capaz de recordarse de sí mismo, porque estos trabajos estaban relacionados con lo que el programa del instituto llamaba Dulia terapia o terapia del esclavo, cuando un hombre se somete voluntaria y completamente a las órdenes de un maestro. Una vez Gurdjieff citó un aforismo griego: sé esclavo libremente y no serás esclavo. Después de 2 o 3 horas de trabajo, gritaba: ¡Davolnav! ¡Suficiente! Algunas veces se sentaba sobre un tronco, otras veces iba al study house. Se traía té y comida y nos sentábamos a refrescarnos. Usualmente alguien hacía una pregunta y él nos hablaba en una mezcla de ruso e inglés. Tratábamos de recordar lo que él había dicho y de ensamblarlo después, porque él siempre hablaba de tal manera que nos obligaba a usar nuestras mentes, competidos a reflexionar. Una vez alguien hizo una pregunta sobre la libertad y Gurdjieff comenzó: la libertad conduce a la libertad. Esa es la verdad, no entre comillas, sino en el sentido real. La verdad no es solo teoría, no es solo palabras, puede alcanzarse. La libertad de la que hablo es la meta de todas las escuelas, de todas las religiones de todos los tiempos. Es algo muy grande. Todo el mundo, consciente o inconscientemente, desea la libertad. Hay 2 clases: la libertad menor y la libertad mayor. No puedes tener la libertad mayor hasta no haber logrado la libertad menor. La libertad mayor es nuestra liberación de las influencias exteriores. La menor, de las influencias dentro de nosotros. Para nosotros, principiantes, la libertad menor es una gran cosa. No está sujeta a nuestra dependencia de influencias externas. La esclavitud interior viene de muchas fuentes. Depende de muchas cosas independientes, a veces de unas y a veces de otras. Hay tantas que si tuviéramos que luchar con cada una por separado para liberarnos de ellas, la mitad de toda una vida no sería suficiente. Entonces tenemos que encontrar un medio, un método de trabajo que nos permita destruir simultáneamente dentro de nosotros tantos enemigos como nos sea posible, pues es de ellos que surgen estas influencias. Entre estos enemigos, los 2 principales son la vanidad y el egoísmo. En una enseñanza son llamados emisarios o representantes del diablo. Y por una razón u otra,
Se habla de ellos como la señora vanidad y el señor egoísmo. Como he dicho, hay muchos enemigos internos, pero he mencionado solamente estos dos por ser característicos. Mencionarlos todos ahora nos llevaría demasiado lejos. Estos representantes del diablo están todo el tiempo en el umbral e impiden la entrada no solo de las buenas, sino de las malas influencias. Tienen un lado bueno y otro malo. Son una especie de centinela y para tratar con ellos, yo personalmente les recomiendo no perder el tiempo lucubrando sobre ellos, sino tratar con ellos, razonando consigo mismos, simple y activamente. Por ejemplo, tomemos al egoísmo, el cual ocupa la mitad de nuestro tiempo y de nuestra vida. Cuando es tocado por alguien o algo, somos heridos inmediatamente y por mucho tiempo después. Y los sentimientos heridos, por inercia, cierran la puerta a la vida. Yo vivo. La vida está afuera. Estoy en la vida cuando estoy conectado con el exterior. Si imagino que la vida existe solo dentro de mí, esto no es vida. No puedo vivir solo para mí. Estoy ligado al mundo exterior y así lo está todo el mundo. En este momento, Gurdjieff se sentó entre dos rusos, Merzlukin e Ivanov, y continuó. Por ejemplo, estoy sentado entre Merzlukin e Ivanov. Vivimos aquí juntos. Ahora supondremos que Merzlukin me llama tonto. Inmediatamente empiezo a considerar. Estoy ofendido y dolido. Ivanov me echó una mirada desaprobadora, como si me despreciara. Nuevamente estoy dolido, y por mucho tiempo. Considero interiormente y me olvido de mí mismo. Y así sucede con todos, todo el tiempo. Tan pronto como una experiencia de este tipo se desvanece, otra toma su lugar. No debemos olvidar que nuestra máquina está construida de tal manera que no hay diferentes sitios para diferentes experiencias al mismo tiempo. Dentro de nosotros hay solo un lugar. Esto lo dijo enfáticamente, donde una experiencia puede ocurrir. Si este lugar está ocupado por un tipo de experiencia indeseable, no puede ser ocupado a la vez por una experiencia distinta de tipo deseable. Bueno, Merzlukin me llamó tonto, pero ¿por qué debo sentirme dolido? En realidad, para mí, personalmente, no estoy dolido. No porque no tenga orgullo o amor propio. Quizás tenga más que cualquiera de ustedes. Pero quizás sea mi orgullo lo que no me permite sentir que he sido insultado. Lo pienso, lo razono. Me digo a mí mismo, si me llamó tonto, ¿quiere decir que él es sabio? Quizás él mismo sea tonto. Actúa como un niño y no se puede esperar que los niños sean sabios. Quizás alguien le ha estado hablando acerca de mí y se ha formado ideas necias. Mucho peor para él. Yo sé que en este caso no soy un tonto, o sea que no me ofendo. Si un tonto me llama tonto, no me ofende interiormente. Por otro lado,
Pude haber sido un tonto. En este caso debo agradecerle por haberme dejado ver que me he comportado como un tonto. En ninguno de los casos estoy ofendido. Sobre Ivanov, supongamos que él me mira con malos ojos, pero en vez de dejar que esto me ofenda, le compadezco por mirarme así. Algo o alguien lo ha contrariado, pero ¿puede él descubrir el motivo verdadero? Yo me comprendo a mí mismo y puedo juzgarme imparcialmente. Quizás alguien le ha dicho algo acerca de mí y esto le ha dado una cierta impresión de mí. Siento que sea tan esclavo, que me haya mirado a través de los ojos de otro. Esto tan solo demuestra que él mismo no tiene existencia, que él no es sino un esclavo. Y así con todos ustedes. Todos son lo mismo, pero yo les doy estos dos ejemplos como base para un razonamiento activo. Toda la dificultad está en el hecho de que no nos poseemos a nosotros mismos y que no tenemos orgullo verdadero. El orgullo verdadero es algo grande. Desafortunadamente no lo poseemos. El orgullo es una especie de medida de la opinión que uno tiene sobre sí mismo. Si un hombre tiene auténtico orgullo, ello prueba que él es. El orgullo es también nuestro principal enemigo, el gran obstáculo para nuestros deseos y logros, el arma del representante del infierno. El orgullo es también un atributo del alma. Por el orgullo podemos distinguir al espíritu. El orgullo evidencia que su poseedor es del cielo.